¿Qué tal amigos de los diferentes grupos o canales en los que se puede estar compartiendo y escuchando este tutorial? En esta ocasión les quiero mostrar les quiero hacer una pequeña demostración de la accesibilidad en el entorno de escritorio KDE o KDE Plasma o simplemente Plasma en GNU Linux. En primer lugar quiero decirles qué es KDE Plasma o KDE o Plasma. KDE Plasma o KDE, en realidad se llama KDE, es un entorno de escritorio, ¿verdad? Desarrollado principalmente para sistemas GNU Linux que pretende ser no más que una alternativa a los demás entornos de escritorios existentes como por ejemplo Mate, Genome o Cinnamon. Sin embargo, KDE tiene cosas que realmente no, de las cuales no disponen otros entornos de escritorios, como por ejemplo XFCE o LXDE. Y es que KDE es un entorno de escritorio que es bastante completo. Muy pero muy completo en el entorno de escritorio. Tiene consigo muchísimas aplicaciones, incluyendo aplicaciones para un navegador web, un cliente de correo. Tiene infinidad de herramientas este entorno de escritorio KDE. Además, su gestor de archivos o navegador de archivos es muy completo. Sin embargo, hay un tema que nos ocupa en este momento, la accesibilidad. Entonces, aquí nos planteamos la siguiente pregunta. Muchas personas dicen en foros que KDE no es accesible. Se los creo porque, bueno, versiones anteriores de KDE no eran accesibles. Como por ejemplo, si instalamos KDE en Debian 7 o por ejemplo, si usamos una versión del lector de pantalla Orca inferior a la 3, supongamos a la 3.14 o no sé cuál es la versión mínima. Eso sí no he escuchado aún. Pero lo cierto es que las nuevas versiones de KDE, ¿verdad?, nos prometen algo que, bueno, que aunque está lejos de prometernos ser el asistente perfecto para nosotros, por lo menos sí, tanto de parte de los desarrolladores del lector de pantalla Orca como también de KDE, se han hecho avances en el tema de la accesibilidad y sobre todo en el tema del soporte, en el caso de los desarrolladores del lector de pantalla, del soporte para la API de interfaz gráfica Qt, la API de interfaz gráfica Qt que es la que se utiliza para KDE. ¿Ok? Ahora bien, esta es la pregunta para este tutorial, que la voy a volver a repetir. ¿Es cierto que KDE es inaccesible como muchos dicen? Bueno, vamos a probarlo. Aquí en este momento estoy utilizando Debian 11 como en los tutoriales anteriores. Y por tanto tengo Genome 3.38. Entonces en este momento yo voy a activar el lector de pantalla. Lo desactivé para precisamente mostrarles todo en su totalidad. ¿Ok? Lector de pantalla activado. Escritorio marco. Ese es el escritorio de KDE. Bueno, parece que el escritorio de KDE no tiene iconos. O sea, aquí no hallamos ni un solo icono. Control izquierdo. Parece que en este escritorio sí no hay iconos y bueno, quizás todavía le falte como tal el escritorio. Pero es muy muy completo, se los aseguro. Ahora vamos a ver qué tan accesible es el diálogo que nos aparece al pulsar Alt más F2. Alt izquierdo.
Carunner. Texto. Mate volumen control seleccionado. Escriba un texto. Buscar punto. Mate volumen control. Aquí, como se dieron cuenta, el lector de pantalla nos verbalizó todo. ¿Ven? Como yo tengo activado todo lo que es anunciar consejos y todas esas cosas todos esos anuncios del lector de pantalla en cuanto a consejos, atajos y la posición entonces aquí cuando yo me paro ya sea sobre una lista, sobre un cuadro de edición o algo así, me menciona todo en su totalidad. Miren, por lo menos aquí es completamente accesible este cuadro de diálogo. De hecho, no solamente es accesible el diálogo de manera general, sino también es accesible la Control lectura izquierdo. de cuadros de edición. Miren, Mate volumen M. aquí yo puedo ir leyendo. A. Epio U O E U E Pi O E en blanco. ¿Ven? Y no hay ninguna falla al leer. Bueno, en versiones anteriores del lector de pantalla Orca sí presentaba algunas fallas, pero por lo que puedo observar se han ido corrigiendo. Asimismo voy a presionar Tab para que veamos lo accesible que son los demás controles. Tab. Cerrar botón de pulsación. Para activar pulse espacio. Cerrar búsqueda. Hasta me verbalizó el tooltip de este botón. Tab. Lista con 1 elemento. Ejecutar mate volumen control. 1 de 1. En la categoría ejecución de órdenes. Tab. Ejecutar en ventana de terminal botón de pulsación. Ejecutar en ventana de terminal mayúsculas más intro. Este botón lo que hace es ejecutarnos cualquier programa, incluso si hablamos de un programa gráfico en la terminal. Por ejemplo, vamos a ejecutar un programa que pueda cargarse solamente desde la terminal. Tab. Configurar botón tab. Texto. Mate. A ver qué tan accesible es esto. Retroceso. Control izquierdo. Recordemos que si abrimos la terminal desde este botón, nos va a abrir la terminal de KDE, que es la terminal console. Que voy a borrar. Listo. Retroceso. Ya eliminé todo, ahora voy a escribir Python. Listo. Control izquierdo. N. En blanco. Si presiono Shift más Tab, Configurar botón de pulsación. Para activar pulse espacio. Configurar los complementos de búsqueda. me lleva directo al botón configurar. Lista con 1 elemento. Python v3.9. 1 de 1. Python Interpreter v3.9 en la categoría aplicaciones. Aquí lo puedo, desde esta lista, yo podría directamente, si yo presiono intro en el único elemento de esta lista que hay ahorita, ¿verdad? Es equivalente a que yo pulse intro dentro del cuadro de edición al escribir este comando. Dado que Python es un comando que sí existe, aunque no me aparece directamente para ejecutarlo, pero sí me aparece uno que va relacionado exactamente con lo que busco. Así que voy a clicar aquí para que veamos qué ocurre. Intro. Lista. Use flecha arriba o flecha abajo. Tilde Python 3.9 marco. Panel superpuesto. Bueno, parece ser que la terminal de KDE no es del todo accesible aún, pero vamos a ver qué ocurre si yo escribo, por ejemplo, un comando. Voy a imprimir algo. Print. Entre paréntesis. Retroce intro. Bueno, parece que esto sí no es del todo accesible, la terminal de KDE. Entonces, ya que sí podemos decir que, bueno, que retroceso. Hay lugares que no son accesibles aún, como por ejemplo la terminal. Miren, yo presiono Tab y no me dice control izquierdo. nada.
Retroceso. Es más, voy a ejecutar, por ejemplo, voy a escribir algo que no, una variable que no exista, como por ejemplo, nombre. Intro. Ok. Aquí ya podemos saber que si no es accesible en esta parte del todo. Voy a decir no del todo, ¿verdad? Porque la terminal de KDE, o sea, el programa como tal es accesible, pero ni la entrada ni la salida son accesibles en esta terminal. Escape. Vamos a ver si es accesible el menú contextual. Pegar. Sí. Control izquierdo. Si es accesible. Abrir gestor de archivos. Establecer la codificación. Alt más. Limpiar historial de desplazamiento. Ajustar historial de desplazamiento. Solo lectura. Cambiar perfil. Editar el perfil actual. Pegar. Abrir gestor de archivos. Alt más A. Tilde Python 3.9. Panel superpuesto. F10. Escape. No es accesible del todo. Así que Alt izquierdo. Escritorio marco. y aquí podemos decir, pero con pruebas, de que la terminal de KDE si no es del todo accesible. Ahora vamos a ver qué tan accesible es el gestor de archivos de KDE. Pulsamos Alt más F2. Alt izquierdo. Carunner. Texto. Python selección retroceso. Y vamos a escribir Dolphin. No selección. Recordemos que Dolphin se escribe D-O-L-P-H-I-N. Dolphin. Que por cierto, si no me equivoco, creo que ese es el nombre de un personaje, no sé si de un perro. Intro. Escritorio marco. Carpeta personal marco. Descargas. Documentos. Escritorio. Imágenes. 1 de 2. Bueno, ya que estamos en el gestor de archivos, esta es mi carpeta personal. Pero entonces voy a navegar por ella para ver si los elementos me los verbaliza a medida que voy presionando las flechas izquierda y derecha. Documentos. Escritorio. Imagen. Plant. Si me los verbaliza. Público. Descargas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando abro una carpeta. Intro. Ya la abrí. Y aquí es donde tengo ya va. Control izquierdo. Un momento. Alt izquierdo. Descargas Raya Dolphin. Ajá. Descargas marco. Panel superpuesto. Vamos a ver si me verbaliza el único elemento que tengo. Barra de herramientas principal, barra de estado. Control botón de pulsación. Para activar. Panel superpuesto. Parece que esto tampoco. Parece que cuando hay un único elemento no es del todo accesible tampoco. Vamos a ver si es así. Abrir con cortar. Abrir. Propiedad. Asignar etiquetas. Actividades. Compartir. Escape. Descargas. Panel superpuesto. Bien. Cuando no hay nada, dice panel superpuesto 0 elementos. Pero como solamente dijo panel superpuesto, significa que sí hay algo. Y sí, en efecto, hay algo. Y algo que hay aquí es el ejecutable de la herramienta que les mostré en el tutorial anterior, de la herramienta Balena Etcher. Ahora podemos comprobarlo presionando intro. Puedo comprobarlo si presiono intro. Intro. ¿A qué? Diálogo. ¿Qué desea hacer con este archivo ejecutable? Cancelar. No volver. Ejecutar botón. Cancelar. No. Ejecutar botón de pulsación. Alt más Aquí control nos pregunta izquierdo. qué queremos hacer con este archivo ejecutable. Significa que sí. Intro. Que el archivo, control izquierdo. en efecto, está ahí. Aquí podemos darnos cuenta de algunos trucos. O mejor dicho, de un truco en particular. En primer lugar, ustedes pueden darse cuenta utilizando este gestor de archivo en sus últimas versiones en GNU Linux, por supuesto con las últimas versiones del lector de pantalla Orca también, pueden darse cuenta de si una carpeta está vacía o si una carpeta tiene un solo archivo.
Si está vacía les va a decir panel superpuesto 0 elementos. Como por ejemplo, vamos a entrar en la carpeta documento para ver. Descargas. Documentos. Documentos. Ajá. Intro. Documentos diálogo. Aquí nos dice documentos diálogo. Vamos a ver por qué. Tab. Documentos. Panel superpuesto. Zoom deslizado. Barra tab. Panel superpuesto. Parece que Intro. aquí hay algo. No, aquí no hay nada. Control y Debería decir panel superpuesto 0 elementos. barra tab. Panel superpuesto. Pero la verdad no entiendo por qué. Crear web. Abrir. Pegar el. Ordenar escape. Documentos. Panel superpuesto. Bueno, de todas formas sí son accesibles también otras partes de la aplicación, como por ejemplo este deslizador que está al pulsar Tab. Tab. Zoom deslizador 4. Para decrementar pulse flecha izquierda. Para incrementar pulse 5, 4, 3, 5, 4. Control Sí, izquierdo. sí es accesible esto. Tab. Lugares. Esto por aquí también es accesible, por lo que puedo darme cuenta. Separador descargas. Documentos diálogo. Separador de música. Imagen. Papelera. Imagen. Música. Separador descargas. Tab. Documentos. Documentos. Lista de pestañas de página. Esta es una lista de pestañas. Bueno, un problema evidente que yo veo aquí todavía es que el lector de pantalla no verbaliza correctamente una lista de pestañas. Por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo, pestaña de página, que es como lo reconoce el lector, las últimas versiones del lector de pantalla Orca, en vez de decir eso me he dado cuenta que dice sencillamente es lista de pestañas de página. Es decir, pareciera que ese fuera el nombre o el título de la lista de pestañas. Es decir, que la lista de pestañas no tuviera un título en sí, sino que el título de las pestañas, de la lista de pestañas cambia según uno cambia de pestaña. Entonces esto, bueno, yo no sé si esto será un error de la API de interfaz gráfica o si del contrario será un error del lector de pantalla que todavía hay que corregir. Ahora sigamos explorando la aplicación. Tab. Tab. Panel superpuesto. Zoom deslizador 4. Bueno, parece que Barra de herramientas principal. Barra de estado. Control botón de pulsación. Para activar pulse espacio. Mostrar menú. esto muestra un menú. Vamos a ver qué tal es este menú. Espacio. Ok. Control izquierdo. Ayuda. Ayuda. Nueva ventana. Nueva pestaña. Selecciona. Mostrar listas previa. Mostrar en grupos. Escape. Documento. Control izquierdo. Este es el menú principal, el menú general de la aplicación. Ahora vamos a ver si esto reemplaza la barra de menú, porque esto antes traía una barra de menú. Alt izquierdo. Se ha detectado un acceso rápido ambiguo. Diálogo. La secuencia de teclas abre comillas angulares F10 cierra comillas angulares es ambigua. Use abre comillas angulares configurar accesos rápidos cierra comillas angulares en el menú abre comillas angulares preferencias cierra comillas angulares para resolver la ambigüedad. No se ejecutará ninguna acción. Aceptar botón. Intro. Documentos marco. Barra de herramientas principal tab. Panel superpuesto. Bueno, parece que el atajo F10 no hace nada. Tiene que ser que sí, que fue reemplazada por la barra de menú. Pero vamos a ver si esto es cierto. Pues voy a pulsar Alt más A para ver qué ocurre. Alt A. Sí, sí es cierto. Así que eso significa que este menú, este botón que dice control, Barra de herramientas principal. Barra de estado. Control botón de pulsación espacio. abre un menú. Vamos a ver si lo abrió, a ver. No. Control izquierdo. Solamente se abre si pulso intro. Intro. Diálogo. Carpeta punto. Archivo. Archivo HTML. Escape. Ya, estoy cometiendo un error aquí. Escape. Documentos. Barra de herramientas. Intro. Ajá. Panel superpuesto. Barra de herramientas. Panel super. Barra de herramientas principal. Barra de estado.
Control botón de pulsación. Mostrar menú. Espacio. Activarlo. Ayuda. Alt más A. Nueva ventana. CTRL más N. Ayuda. Nueva ventana. CTRL más N. 1 de 22. Escape. Documento. Control izquierdo. Por cierto, el atajo que usé activa, abre la ayuda de KDE, de esta aplicación de KDE. Vamos a ver si la abrió en otra ventana. Alt izquierdo. Documentos Raya Dolphin. No por lo que veo. Documentos marco. Barra de espacio. Vamos a ver si ahora sí podría abrirla. Nueva ayuda. Alt más A. 22 de 22. Ok. Intro. Manual de Dolphin. Alt más M. 1 de 7. Otra falla de accesibilidad notable en las aplicaciones hechas en Qt es que cuando entramos a un menú no nos dice qué opción es un submenú. Esa es una falla de accesibilidad que no solamente he visto en las aplicaciones de KDE, sino también en las aplicaciones en aplicaciones como por ejemplo el VirtualBox. Y no solamente, por lo menos en GNU Linux he notado más ese fallo. Que el lector de pantalla no anuncia si es un submenú o si es un elemento normal. ¿Qué es esto? Alt más T. 2 de 7. Manual de Dolphin. Alt más control izquierdo. Ahora voy a abrir manual de Dolphin para ver qué nos abre. Intro. Para ver si nos Documentos. abre la ayuda. Barra de herramientas principal. Barra de estado. Control botón de pulsación. Manual de Dolphin marco. Aquí vamos a probar la ayuda, la accesibilidad de la ayuda en KDE. Vamos a ver qué tan accesible es, qué partes son accesibles y qué partes no. Tab. Aquí por lo menos podemos Panel decir, superpuesto. Árbol. yo creo que este árbol o esta presentación en árbol no tiene elementos. Sin embargo, al yo pulsar flecha arriba o flecha abajo, no. Fundamentos. Sí me dice. 1 de 12. Vamos a ver si puedo. Manual de fundamentos. 1 de 12. Ok, voy a activar esto. Intro. Tab. 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 Panel superpuesto. Árbol. Introducción. Fundamentos expandido. 1 de 10. Control izquierdo. Manual de fundamentos contraído. Manual de plasma. 2 de 2. Fundamentos contraído. 1 de 12. Parece que esto me muestra la ayuda general de KDE. Intro. Introducción. 2 de 18. Intro. Ok, voy a pulsar F6 para ver qué ocurre, porque así es la ayuda en Windows. F6. Vamos a ver si así será igual en KDE. Parece ser que... Instalación del escritorio. Introducción expandido. No parece ser igual, pero voy a ver qué ocurre si pulso F7. Tampoco ocurre nada. Ahora vamos a ver si esto tiene barra de menú. Alt izquierdo. Alt izquierdo. Imprimir punto. Sí la tiene. CTRL más P. 1 de 2. Para activar. Salir. Imprimir punto. Control izquierdo. Este es el menú archivo. Salir. Imprimir Que control aparece izquierdo. dos opciones, imprimir y salir. Es decir, imprimir es para imprimirlo la página de ayuda que estemos leyendo actualmente. Y salir es para cerrar el programa. Ahora vamos a ver qué hay en este menú. Buscar Y al lado, punto. que yo no sé ni siquiera qué Control dice. izquierdo. Esta es otra falla de accesibilidad. ¿Sí? Que espero se vayan corrigiendo. Seleccionar todo. Buscar punto. Seleccionar todo. CTRL más A. Creo que este es el menú editar. Ahora vamos a ver el menú siguiente. Bueno, aquí por lo que veo está vacío. Escape. Ver. Alt más V. Sí. 3 y control izquierdo. Este es el menú ver. Control. Ya va. F10. Escape. F10. Alt izquierdo. Alt izquierdo. Imprimir punto. Predeterminada. Europeo Occidente. Centro Europeo. Escape.
Escape. Bueno, Ver. Alt más escape. como nos podemos dar cuenta, la ayuda de BKDE sí les puedo asegurar que no es del todo accesible y que de hecho todavía tiene fallas de accesibilidad que deben corregirse. ¿Ok? Ahora, para terminar la demostración de la accesibilidad, vamos a probar la accesibilidad en el editor de textos de KDE. ¿Ok? Vamos a probar qué tan accesible es el editor de texto que trae KDE. Alt izquierdo. Documentos marco. Barra de herramienta. Escritorio marco. Carunner. Retro. Por cierto, el editor de KDE se llama KEditor. Vamos a ejecutarlo. K. No seleccionado. Texto. Editor. Escriba un texto. Ya va. Buscar KE. En plan KE. Retroceso. En Voy control a buscarlo izquierdo. simplemente por editor para entonces poder encontrarlo así. Configurar. Lista con 8 elementos. Aquí me aparecen 8 Ejecutar resultados. en ventana de terminal botón. Cerrar. Texto. Edit tab. Cerrar tab. Lista con 8. Editor de temas de impresión de contactos. 2 de. Ejecutar editor. 1 de 8. Editor de temas de. Editor de temas de editor de temas de contacto. Editor de marcadores. Editor de cierre. Editor de textos. Cate. O. Ejecutar editor. 1 de O. Editor de. Cate. 8 de 8. Editor de texto avanzado en la categoría aplicaciones. Creo que este es el editor para programadores, el editor Kate. Vamos a ver qué tan... Intro. Vamos a ver Lista. cómo es la cosa. Use flecha arriba o flecha abajo para seleccionar un elemento. Sin Ajá, título ya se marco. ejecutó. Panel superpuesto. Panel superpuesto. Sin título texto. Escriba un texto. Ok. Parece que el cuadro de texto, que es la parte más importante en la accesibilidad de un cuadro, de un editor de textos, es accesible. Intro. Vamos a ver. Hice una línea en blanco, vamos a ver si me la verbaliza al pulsar flecha arriba. En blanco. En blanco. Sí. Control izquierdo. En blanco. Por supuesto, siguen habiendo fallas de accesibilidad. Aún así. La tecla retroceso no la anuncia, por ejemplo. Intro. Al yo leer un texto, ¿verdad? Control izquierdo. En control izquierdo. O mejor dicho, En blanco. En blanco. al yo pasar de un texto a otro, no se interrumpe la voz al ir pasando sobre los textos. Y ya esto significa una falla de accesibilidad, porque se supone que si voy leyendo y quiero leer rápidamente, quiero que el lector vaya interrumpiendo la voz a medida que vaya pasando por textos que no necesito leer ahora, o por líneas de código que no necesito leer ahora mismo. Entonces, vamos a ver qué tan accesible ahora es la barra de menús del editor. Alt izquierdo. A ver, vamos a ver si pulsando F10 se abre. Por cierto, esto tampoco es accesible. Hay teclas que al presionarlas no nos Control verbalizan nada. izquierdo. Y ya esto es una falla de accesibilidad que bueno, que debería corregirse. Vamos a pulsar Alt más A para ver si se abre el menú de archivo. Alt izquierdo. Nuevo. CTRL más L. 1 de 25. Para activar pulse intro. Abrir punto. Guardar. Guardar todo. Volver a cargar. Volver a cargar todo. Imprimir punto. Vista preview. Exportar como H. Comparar. Cerrar. Cerrarlo. Cerrar todo. Cerrar web. Salir. Cerrar huérfanos. Alt más. Nuevo. CTRL más L. 1 de 25. Control izquierdo. Un montón de opciones que bueno, que no sé aún para qué son. Pero sí es accesible. Y de hecho este es el menú de archivo. Tiene 25 elementos. Cerrar los demás. Alt más L. 22 de 25. Vaya. Cerrar. Cerrar todo. Cerrar. Salir. Web. Cerrar los de. Web. Parece ser Panel que superpuesto. Panel ¿Qué es esto? este es el menú Manual de ayuda. Kate.
F1, 1 de 6. Que, informar, donar, hacer. Panel sub. Mostrar la barra de mostrar. Panel. Enfocar terminal. Redirigir. Sync. Panels. Gestionar sesiones. Guardar sesión. Nueva sesión. Escape. Sesión escape. Escape. Ok, ya podemos, como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Alt izquierdo. Guardar documentos. Diálogo. Los siguientes documentos a tab. Árbol. Tab. Seleccionar todo botón. Cancel. Descartar botón. Que voy a Control y descartar los info. cambios. Escrito control izquierdo. Ok, este fue una pequeña demostración de la accesibilidad en KDE, ¿ok? Pero debo recordarles que KDE tiene muchísimas más aplicaciones. Bastantes. Navegador web, editores de texto, incluso hasta juegos, que bueno, no vienen con KDE, pero se pueden instalar desde los repositorios oficiales de nuestra distribución de GNU Linux. Entonces, respondiendo a una pregunta anteriormente planteada. ¿KDE es tan inaccesible KDE como dicen? ¿O KDE es tan inaccesible como dicen en los foros? ¿O incluso como dicen muchas personas? Bueno, aquí tenemos la respuesta a esta pregunta ya. Y podríamos decir, la respuesta es no. O sea, no es tan inaccesible como parece, o sea, como dicen muchos, pero sí es cierto que bueno, que hay muchas cosas a las que aún le falta. Es decir, nosotros podemos utilizar el entorno de escritorio KDE normalmente, ¿ok? Pero ya cuando hablamos de navegadores, clientes de correo o incluso la terminal, ahí sí podríamos decir, ¿verdad? Sí podríamos decir nosotros que aún le falta. Bueno, aunque la terminal de KDE antes era un poco más accesible, yo no sé qué pasará ahora. Que ya lo que dice es simplemente panel superpuesto, pero no dice nada al ejecutar un comando. Por lo que he escuchado, parece que el menú también es accesible. Vamos a verlo. Texto. Escriba un texto. Buscar punto tab. Bueno, parece que aquí... A ver. Control. Tab. Parece que aquí sí no es accesible del todo el menú. Que se puso un poco lento. Bueno, parece que en esta versión el menú de KDE o no es del todo accesible, o si uno se intenta posicionar sobre un elemento se pone lento a veces el sistema. Destacamos marco 1 diálogo sin foto. Tool de escape. Ya. Alt F6. Alt F6. Tab. Diálogo. Panel sub escape. Alt izquierdo. Escritorio marco. Ok, en esta versión de KDE el menú no es del todo accesible, ¿ok? Quizás en las versiones más, porque quizás yo no estoy usando tampoco la última versión de KDE, ¿sí? Sin embargo, creo que si ustedes utilizan las últimas versiones de KDE sí pueden notar esta mejoría, sobre todo aquellos, por ejemplo, que utilizan Debian Testing o distribuciones de GNU Linux en desarrollo o incluso versiones de KDE en desarrollo. Estas son las desventajas, ¿qué digo? Las desventajas no. Me equivoco. Estas son las pruebas de la accesibilidad en KDE. Por tanto, aquí podemos decir esto y lo diré nuevamente. KDE sí es accesible, ¿ok? Eso sí se los voy a asegurar. Sí es accesible, pero eso sí, no es al 100% accesible porque aún le faltan muchas cosas y aún faltan fallos de accesibilidad que corregir. Sin embargo, con los últimos avances que ha hecho KDE, podría decirles a todos que KDE en un futuro, o sea, ahorita no lo es,
pero en un futuro lo va a hacer y va a ser un entorno de escritorio que reemplace totalmente a Genome, así como a otros entornos de escritorios que son bastante usados. Dado que KDE de verdad es un entorno de escritorio muy pero muy completo, tiene no solo muchísimas herramientas, sino que cada una de esas muchas herramientas que trae KDE o esas muchas aplicaciones también traen muchas funcionalidades y lo más importante, KDE tiene en versiones más anteriores, KDE tenía un rendimiento bajo, sobre todo al iniciarse el escritorio. Y esto lo puedo decir yo porque yo he ejecutado KDE en equipos de bajos recursos. Y bueno amigos, como decía, primero que nada disculpen si lo que digo no tiene nada que ver en absoluto con lo que iba. Pero había pausado unos minutos el video, dado que por razones personales. Desbloquear botón de control izquierdo. Pero les hablaba de la accesibilidad en los menús en KDE. Y bueno, y de la accesibilidad de ¿cómo se llama? Del entorno en general. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, dentro del entorno de escritorio KDE, de varias cosas. Que si bien el entorno de escritorio ya es bastante accesible, ¿verdad? Debemos tener muy presente que aún quedan muchas cosas por mejorar. Y por supuesto, una de ellas es la accesibilidad en los documentos web cuando abrimos aplicaciones como por ejemplo Conqueror, el navegador web Conqueror o la ayuda misma de KDE. ¿Ok? Esas son cosas que tendrían que mejorar. Sin embargo, estoy seguro que pronto lo van a hacer. De verdad apuesto mucho yo, como usuario de GNU Linux, como fiel usuario de GNU Linux, apuesto mucho por KDE. Y si empezamos a usar el entorno de escritorio KDE, pues estoy seguro que pronto va a pasar de un 50% a ser más accesible. O sea, es decir, va a ser más del 50% accesible. Se lo aseguro si lo empezamos a usar, si empezamos a decir, mira, esto aquí no es accesible aquí tampoco, aquí yo no sé aquí yo no sé qué dice, este botón yo no sé qué hace, o yo no puedo leer los documentos web, etcétera, etcétera. Entonces estoy seguro que el desarrollo de KDE, sobre todo en el ámbito de la accesibilidad, va a mejorar tremendamente. Desplazar botón de pausa de grabación, botón. Así que bueno amigos, esto ha sido todo. Espero puedan probar las últimas versiones de KDE, así como también las últimas versiones del lector de pantalla Orca. Por lo menos la versión 43 del mismo. Y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Saluditos.